Vamos a compartir con la audiencia y los presentes. El ingeniero Paul Garnica es ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con estudios de maestría en mecánica de suelos en la misma universidad. Doctor en geomecánica por parte de la Universidad de Joseph Fourier en Francia. Desde el 2021 es director de investigación, innovación y desarrollo en infraestructura del CID. Entre 1994 y 2020 fue director de investigación de infraestructura en el Instituto Mexicano del Transporte, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desarrolla líneas de investigación en mecánica de suelos, en mecánica de rocas, agregados e ingeniería de pavimentos. Destaca en especial la línea de investigación en comportamiento de geomateriales en la infraestructura del transporte. Tiene más de 100 artículos publicados en diversos congresos y revistas nacionales e internacionales. Ha dirigido un gran número de tesis de licenciatura y de maestría con estudiantes pertenecientes a diversas universidades de México. Ha sido docente del Centro de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la maestría Mecánica de Suelos de la Universidad Autónoma de Querétaro y en la maestría de Vías Terrestres de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También fue docente del Centro de Formación de Ingeniería Civil en el Instituto Politécnico de Grenoble en Francia. Actualmente profesor de Mecánica de Suelos del Tecnológico de Monterrey, campus de Querétaro. Ha sido invitado a impartir un gran número de cursos y conferencias en distintas universidades de México y de América Latina, además de ser consultor de proyectos especiales en temas de diseño, evaluación y gestión de pavimentos. Es representante de México ante la Asociación Mundial de la Carretera, donde es miembro del Comité Técnico Internacional sobre Pavimentos. Ingeniero Paul Garnica, toda suya la presentación. Si quiere probar la pantalla, por favor, le vamos a decir si sale. Muy bien, déjame encontrar mi presentación, que aquí está y que espero, por supuesto, que ya la estén viendo, ¿no? Ahí se ve perfecto, ingeniero. Perfectamente. Sí. Bueno, muy bien, pues agradezco, por supuesto, la invitación que se me hace a participar en este seminario, sobre todo por discutir con colegas en los temas, pues que la verdad es que me he dedicado pues, profesionalmente desde que regresé del doctorado. Entonces ya tengo ya más de 26 años trabajando en conceptos de diseño de pavimentos y máxime si discuto con colegas como el doctor Álvaro González, colega y amigo con el cual ya hemos discutido cosas de este tema. Y bueno, el objetivo para el que me dijeron, consta que a mí me dijeron que presentara un poco la experiencia en México, lo que ha sucedido. Un poco de contexto en lo que se refiere a México. Somos un país de 121 millones de habitantes. Tenemos, los números siempre andan ahí en discusión en nuestro país, pero alrededor de 390,000 kilómetros de carreteras en general, y aquí no estamos tomando en cuenta las vialidades urbanas o suburbanas, que eso nos llevaría pues prácticamente al doble. De esto hay una parte que pues, es administrada por el gobierno federal, le llamamos la red federal, que administra lo que llamamos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es lo equivalente al Ministerio, ¿no? de Obras Públicas o como le puedan llamar en sus países. Y siempre hay una parte de la red, porque México es una república dividida en 32 estados, entonces hay una parte de la red que es estatal y por supuesto hay la gran parte de red rural que al menos comunica pues, a las grandes comunidades y cabeceras municipales del país. Y por supuesto ahí dentro de esta red federal pues la mayor parte es una red libre, pero hay ya cada vez más una porción que es de cuota, ¿no? Administrada por un organismo gubernamental o empresas concesionadas que cada vez toman más parte de la red, y otra a cargo de los municipios. Nuestro PIB, solo para comparar, 1.1 billones de dólares, y el presupuesto 2020 que se le dio al sector gubernamental era de 2.700 millones de dólares, que cada vez alcanza para menos y que cada vez va a la baja. También puedo mencionar que pues, en cuestiones de terreno, aquí pueden ver en la pequeña tablita que el 50% grosso modo es plano, lo demás entre lomerío y montañoso. Tenemos prácticamente todos los climas, todos los suelos. Tenemos grandes cadenas montañosas, ¿no? Grandes zonas áridas y semiáridas. En el sur, grandes zonas tropicales, ¿no? Con grandes intensidades de lluvias, sobre todo
en una época de huracanes que nos ocupa mucho y que nos preocupa demasiado en lo que al futuro se refiere. Bueno, ahí está un poco de contexto de lo que es la red carretera. Ahora, yo quisiera, y así lo he preparado, dos gráficos para contarles un poco cómo ha sido en el tiempo la dinámica de evolución de la red mexicana de carreteras. Entonces, aquí en esta grafiquita que he construido para ustedes, ¿no? A lo largo del tiempo, básicamente la historia empieza en 1900, en el siglo XX, ¿no? Y en el eje vertical van a ver los kilómetros por carretera, ¿no? En miles de kilómetros. Entonces, acá por 400,000 andaría un poco en umbral de lo que actualmente tenemos. Y claro que al inicio, y esto es importante siempre tenerlo en cuenta con la historia de las carreteras, tiene que ver con el inicio de la era del automóvil. En esos tiempos, sobre todo entre 1900 y 1920, pues pasaron muchas cosas, entre ellas la Revolución Mexicana, y era una época en que el ferrocarril pues era el modo de transporte dominante. Pero bueno, no tardó mucho, estamos hablando a partir de 1920, que pues aparece ya en los automóviles en México, los primeros modelos, sobre todo modelos Ford T, que empezaron a circular, que empezaron a requerir mejores caminos. Entonces aparece ya incluso a nivel gubernamental la Comisión Nacional de Caminos, lo que ahora es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aparecen las primeras carreteras en México, 1926, comunicando las ciudades de México y Puebla, hecha con macadam, con tecnologías de macadam y con riegos de asfalto, que llamamos riegos, carpetas de un riego, dos riegos, porque, bueno, hay que decir también que México sí es un país productor de petróleo y por lo tanto de asfalto, y es un insumo que está disponible, debo decir que cada vez menos, ¿no? Actualmente pues ya importamos prácticamente la mitad del asfalto que consumimos. Las carreteras se diseñaron paralelas a la red ferroviaria y con una estructura que todavía nos sigue dominando y preocupando, radial, tomando como centro a la capital, a la hoy Ciudad de México. Entre 1930 y 1940 pues, se terminan ejes longitudinales, se empieza a comunicar lo que llamamos el interior del país. Esa es una forma de hablar de la gente de la capital, decíamos, al referirse al interior de México, a la gente fuera, ¿no? Que vive fuera de la Ciudad de México. Empezamos a comunicar algunas zonas periféricas, aunque se quedan algunos pendientes, al menos así hasta el año 1950. A partir del año 50 ya casi acabamos red troncal, ejes transversales, empiezan las carreteras de cuota, algunas zonas costeras, aunque el nivel de tránsito vehicular a estas alturas todavía no es nada que ver con lo que hoy podemos observar en nuestra red carretera. A partir de 1970 hay un crecimiento tremendo de la red, sobre todo impulsada por las políticas gubernamentales de camino de obra, de caminos rurales para conectar lo más rápido posible al país, ¿no? Entonces aquí hay un impulso grande. Esto es importante porque, como les voy a comentar en el siguiente gráfico, ¿no? Este impulso dio lugar a preocupaciones en el momento de tener nuestros propios métodos de diseño. A partir de 1980, pues todavía siguen faltando algunos ejes transversales que posteriormente se empiezan a corregir. Empezamos a ver necesidades de libramientos a las grandes ciudades para evitar congestiones en las zonas interurbanas y algunos enlaces fronterizos que empiezan a faltar, sobre todo en nuestra frontera principal, que es la norte, ¿no? Y es lo que nos dedica mucho hasta el inicio del siglo XXI. El inicio del siglo XXI, que prácticamente la mayor parte de la red carretera está constituida, los esfuerzos se dedican a la conservación, construcción de enlaces, libramientos a las grandes ciudades. Empezamos a ver los efectos del tránsito vehicular, porque cuando llamamos modernización, significa que hay que empezar a ampliar pues, los anchos de carril, el número de carriles. Ya no empieza a ser insuficiente los diseños geométricos iniciales. Empezamos a ver deterioros importantes en las vías, ¿no? Entonces, modernización ya empieza a hablar pues, también de rehabilitación y reconstrucción. Empieza el apogeo de las concesiones, ¿no? Con diversos grados de éxito y sobre todo empezamos a pedir ya estándares de desempeño en las concesiones y carreteras de cota, cuestión que todavía no es algo común en la carretera libre. Y para el futuro, pues andamos preocupados por la falta de recursos de conservación cada vez más y más con las políticas gubernamentales actuales que parecen predominar un poco por todos lados.
¿no? Empieza a haber cuestionamiento a las concesiones, en todo caso en su forma contractual actual. Parece haber un renacimiento, al menos en México, en proyectos ferroviarios, ya se los contaremos en el futuro, ¿no? Mejoramiento a caminos rurales, sí, empiezan a haber pavimentación y revestimiento, incluso con concreto hidráulico en algunas cabeceras y caminos rurales. Y tenemos los retos que todos estamos preocupados de la sustentabilidad económica, social, ambiental, los problemas de cambio climático, y no sabemos qué va a pasar con la política. Ahí anda un poco de incertidumbre. Ahora, en este otro gráfico, que es el mismo de crecimiento de la red, he superpuesto algunos hitos importantes en México en lo que se refiere a métodos de diseño, ¿no? De manera principal. Por supuesto, ya decía yo que al principio era el automóvil, que era lo que nos condiciona, y a partir de 1920, que aparecen los primeros caminos y ya que se empieza a percibir el dominio de la era del automóvil, afortunadamente para los geotecnistas aparece Terzaghi, Casagrande, y aparece la mecánica. ¿No? Esto es importante porque coincide justo, y a lo mejor así estaba previsto un poco en la historia de la providencia de los caminos, que naciera Terzaghi, publicara en 1925 su famoso libro de mecánica de suelos, y que diera lugar pues, una área completa nueva de la ingeniería que antes no estaba muy bien definida. ¿No? Aquí está el punto de que nace la Comisión Nacional de Caminos en México, las primeras carreteras, ¿no? Aparece el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que en México es el que seguimos. Yo sé que muchos en Sudamérica utilizan el método, el sistema de clasificación Ashton. Nosotros sí hemos sido más siempre SUX. Aparece el CBR con Porter, ¿no? Aparece Proctor, ¿no? Para fines de compactación. Todos estos desarrollos, de hecho, tienen que ver a la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial, impulsado mucho por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Aparece la primera normativa mexicana de caminos, donde empezamos a solicitar ya lo que Terzaghi nos decía, que pues desde entonces, ¿no? Y sobre todo impulsados mucho por los problemas de la Ciudad de México, siempre hemos sido geotecnistas, ¿no? De suelo blando, y entendemos la importancia de limitar los valores de plasticidad y elegir buenas relometrías, ¿no? Y bueno, se empieza a completar esto con CBR y aparecen las primeras curvas, que son métodos empíricos, basadas incluso en los desarrollos de Terzaghi con Hoggentogler, en el entonces Departamento de Carreteras americano, ¿no? Donde pues a partir de plasticidad, granulometría y CBR se sugerían ya espesores de pavimentos a partir del tipo de cambios. Ya a partir de 1930 pues aparece la clasificación Ashton, aparecen los métodos de equilibrio límite, es decir, aquellos que pensaban que podíamos diseñar pavimentos en base a deflexiones. Esto tiene que ver mucho con Benkelman. Aparece Benkelman, introduce la viga Benkelman, ¿no? Y con Burmeister, que empieza a desarrollar, y son gente que cohabitó junta, ¿no? El método de elasticidad multicapas, ¿no? Incluso con los métodos de deflexión límite, ¿no? Que empiezan a desarrollar, ¿no? Los métodos de equilibrio límite estaban muy inspirados también con los conceptos de capacidad de carga de Terzaghi para cuestiones de cimentaciones superficiales, ¿no? Es decir, se creía que podíamos hacer un diseño de pavimento pensando en los mecanismos de falla que propuso Terzaghi, ¿no? Y la verdad es que estos métodos, pues, que incluso mencionó el libro de Yoder en su primera edición, en la segunda edición ya no los mencionó porque en carreteras, como bien ahora sabemos, es un problema de funcionalidad realmente lo que nos preocupa, ¿no? Pero es el comienzo de las ideas mecanicistas. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque pues, realmente el método Ashton en su versión 93 se vino a colar en medio, pero realmente las ideas mecanicistas siempre han estado, ¿no? Desde las primeras publicaciones de Yoder y de Burmeister, ¿no? Y de esos autores iniciales ya se habla de esfuerzos y deformaciones, incluyendo, por ejemplo, los métodos de flexión límite. En la utilización de viga Benkelman ya se habla de retrocálculo, ya se habla de módulos de cada una de las capas, ya se habla de esfuerzos y deformaciones. Y de hecho es el inicio del pensamiento y planeación de los famosos ensayos de prueba en Estados Unidos, de road test, ¿no? El primer ensayo de Maryland y luego los de Washoe y los de Asho, ¿no? Y en México empieza a llegar tecnología para mejorar los caminos. Ahí hacia finales de los años 40 aparece pues la primera planta de asfalto en México, ¿no? Se empiezan a construir ya carpetas asfálticas propiamente dicho.
¿no? Recuerdo que seguimos siendo un país un poco petrolero, ¿no? Después de los años 50 se consolida y se acelera la obtención, es una bonanza de ideas y de resultados. Esto va a condicionar mucho el pensamiento en México, estos ensayos de prueba, ¿no? Aparece el módulo de resiliencia como propuesta para caracterizar a los suelos. Esto lo hace Harry Bolton System en Berkeley, un poco inspirado por lo que él ya venía haciendo en Berkeley en cuestiones de dinámica de suelos, ¿no? Aparece a raíz de los ensayos de prueba esta primera guía ASTO, que se publicó de forma temporal, que después da lugar a las guías ASTO que se actualizaron después, 86, la última 93. Empieza a permear el concepto de servicio, del índice de servicio, esto que, ¿no? A mí no me gusta el término serviciabilidad, yo no sé si es un término autorizado por la Real Academia, pero bueno, ¿no? Sobre todo la confiabilidad. Aparece el método del Aspen Institute. Esto es importante porque es una época en que muchos ingenieros mexicanos se van a estudiar a Estados Unidos, muchos a Texas, ¿no? Principalmente, y aprenden los métodos americanos, ¿no? Y aprenden el método del Aspen Institute y van a aprender luego el método de ASTO, ¿no? Y lo van a traer, ¿no? Pero también es época mecanicista, aparecen todos estos softwares mecanicistas que, bueno, hoy difícilmente actualizados en cuanto a plataforma de utilización, pero que existen. Aparece el método Shell, increíblemente mecanicista, ¿no? Para la época, ¿no? Y inspira lo que ahora les voy a aplicar enseguida, el método mexicano, ¿no? Que se conoce como el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero que fue desarrollado, inspirado, dirigido y originado en su idea inicial por la entonces Secretaría de Obras Públicas, es decir, es una idea gubernamental, ¿no? Por gente técnica especializada que ya veía que necesitamos modernizar un poco la forma en que diseñábamos y tener un método propio. Y pues fue una época de darle seguimiento mucho a lo que eran los tramos de prueba, ¿no? En esos momentos los ingenieros mexicanos estuvieron muy cerca a los datos que se iban obteniendo, ¿no? Y a su vez se realizaron aportaciones propias. En esta época muy dirigida a carreteras de bajo volumen de tráfico, ¿no? Aquí está la gran curva de crecimiento de la red carretera, estas dos curvas que se ven aquí, ¿no? Bueno, ¿no? Ahorita les voy a contar un poco de la pista circular y tramos de prueba que hizo la UNAM, ¿no? Empiezan pruebas ya desde entonces, aunque claro, había equipos muy limitados, pero ya había equipos de prueba para fatiga en mezclas asfálticas y módulos, ¿no? Y se actualiza el método de la UNAM para lo que llamaba altas especificaciones, ¿no? Que es un poquito más de tránsito vehicular, ¿no? Ya estaba en boga, bueno, empezaron a aparecer las 86 y luego el 93. Por aquí aparece ya, se patenta el FWD, el deflectómetro de impacto, que en México llegó allá por 1989, el primer deflectómetro de impacto, ¿no? Después ya hay ahora una gran multitud de empresas que lo tienen, pero me parece importante mencionarlo porque realmente el FWD requiere retrocálculo, que requiere mecanicista, ¿no? Mucha tendencia en México es a no estar revolviendo ya métodos, ¿no? ¿No? Si la operación actual y el análisis de pavimentos actuales es mecanicista, ipso facto, en realidad, ¿no? Pues en realidad pues la tendencia en México va a ser a abandonar cada vez el ASO 93. Esas épocas aparece el Tratado de Libre Comercio que nos impulsa en la economía con Estados Unidos. Aquí se ve el brinco en carreteras, que es medio sostenido hacia hasta el final del siglo XX. Y que realmente pues, tiene un éxito comercial en México, pero induce pues, una durabilidad cada menor de nuestras carreteras y nuestros pavimentos, que estaban concebidos con métodos y formas que no estaban bien adaptadas a recibir pues, las nuevas cargas, en muchos casos de muy alta sobrecarga debido al éxito comercial. Es época en que aparece la gestión de conservación. La Dirección General de Conservación de Carreteras en México empieza a utilizar el software Sister, empieza a recolectar valores de regularidad superficial, no inicialmente con el IRI apareció por ahí en el experimento del Banco Mundial, pero ya usando indicadores, por ejemplo, el equipo MaceMeter sacaba un indicador de regularidad superficial, ¿no? Y bueno, además estaba el índice de servicio de la ASTO, que se medía con este panel de 5 gentes que iban en una camioneta, ¿no? Y se empieza a hacer gestión, ¿no? Por 1987 nace el Instituto Mexicano del Transporte. Curiosamente, en relación a lo que decía Álvaro, con una visión de tener un ente independiente en el pensamiento y desarrollo de la tecnología, y quien lo creó fue el mismo que impulsó el método mexicano, el ingeniero Alfonso Rico Rodríguez, ¿no? Y apoyado, porque esto no se puede hacer solo, por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes. Es decir, hay una voluntad política fundamental en lo que se puede hacer.
¿no? Por aquí también además se junta el inicio del LTPP en Estados Unidos, de los programas SHARP, ¿no? Que da origen al método SuprePay. 1997 nace la Asociación Mexicana del Asfalto. La próxima semana tenemos el Congreso Mexicano en Cancún. Ya después del 2000, pues de hecho, aquí tenemos ya la aparición de la guía AASHTO mecanicista nueva, ¿no? Anotar que los mismos americanos dicen ya que la guía AASHTO 93 ya no es útil, ya no es aplicable, ya no es recomendable, ya no es confiable. No lo digo yo, lo dice ahora la misma AASHTO, ¿no? ¿No? Nosotros empezamos a seguir la pista desde antes, a la guía AASHTO, y aprendemos muchas cosas que nos van a impulsar a un desarrollo nuevo, que también les voy a aplicar rápidamente. Empieza la gestión ya con HDM4, o sea, la gestión es algo en lo que siempre hemos considerado, de hecho es un poco el hilo conductor de todas las ideas de diseño de pavimento y conservación de carreteras. Empieza un mercado de aditivos en México brutal, ¿no? Todo el mundo quiere vender aditivos para mejorar asfaltos, suelos, granulares, cementos, nanomateriales, nano todo. Empezamos a sacarle jugo a mediciones de pesos y dimensiones que ya teníamos. Empezamos a calcular espectros de carga que van a inspirar esta herramienta del MTP que ahorita les platico, que es un poco unas herramientas que ahora utilizamos junto con el Instituto de Ingeniería UNAM para diseño, ¿no? Y todavía hay algunos que usan hasta 93, cada vez menos, o para casos especiales, ¿no? Empezamos a tener problemas de sobrecarga e impulsar mucho la capa de rodadura como algo, un elemento sustancial para pues, constituirle al pavimento una diferenciación funcional importante en las capas, ¿no? Es decir, no es lo mismo pedirle resistencia a capas para cuestiones de deformaciones permanentes o fatiga, ¿no? O exigir en la parte superficial cuestiones pues, de fricción o de macrotextura. Nos empezamos a preocupar por aspectos de seguridad vial. El Instituto Mexicano del Transporte empieza a coordinar la nueva normativa, actualización de la vieja normativa, que se había ido actualizando muy poco en el tiempo. Y para el futuro, pues lo que nos preocupa mucho pues, es incorporar, y hay ahorita tramos de prueba en curso, ¿no? Algunos se van a presentar la semana que viene, cómo vamos en el RAP y mezclas tibias. Nos preocupa el cambio climático, ¿no? Y de ahí yo creo que esta es una de las importancias, el cambio climático y la sobrecarga por sí solas son justificaciones para pasarse a métodos mecanicistas, ¿no? Sin embargo, tenemos un problema de visión un poco diferente que le está dando cada vez menos apoyo a investigación, ¿no? O sea, muchos centros de investigación estamos sufriendo este recorte de visión y de recursos ahora en México, ¿no? Incertidumbre política, como pongo acá, ¿no? Y a la vez aparece una gestión de habilidades urbanas, una necesidad cada vez más importante en ciudades grandes, que vaya que las tenemos grandes, y con temas de seguridad vial, ¿no? Ya desde el primer decenio de la seguridad vial hemos estado participando, debo decir que con poco éxito en lo que se refiere a reducción de accidentes y de fatalidades, ¿no? Queremos irnos a una gestión de activos más integral, es decir, no solo carreteras, sino todos los modos de transporte, a una gestión que va a requerir estos equipos de cada vez más alto desempeño para auscultación. Aquí pongo este que es un poco el que parece que va ganando la batalla, el deflectómetro de velocidad de tráfico, el PSD, danés de la empresa Greenwood, que parece estar dominando el mercado ya, y en Estados Unidos empiezan a llegar, ¿no? Pero todo dentro del mismo ambiente de incertidumbre política en el que nos encontramos. Ahora déjenme platicarles primeramente, rápidamente, tampoco voy a abundar, ¿no? Desde el método de Instituto de Ingeniería del UNAM, ¿no? Como ya decía, y es importante que nace de una iniciativa gubernamental a nivel del secretario de Obras, ¿no? Y que decide desarrollar un método de diseño propio, y para eso comisiona a un par de ingenieros de la Secretaría a la UNAM, ¿no? Entonces, aunque lo desarrolló el Instituto de Ingeniería de la UNAM, todo fue financiado hasta con personal y recursos por la Secretaría de Obras Públicas. Otra vez, si no hay voluntad política, difícilmente se pueden lograr cosas, ¿no? O sea, hay que empezar de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces necesita haber compromiso gubernamental, ¿no? Entonces el Instituto de Ingeniería pues toma el interés y desarrolla un programa de investigación de carreteras dirigido, pues, como mencionaba yo, a bajo volumen de tránsito, inicialmente, que era la mayor parte de la red de carretera en ese momento. Y este programa de investigación se desarrolla desde 1964, es un buen año, que yo nací en 1964, hasta el 78, o sea, de muy largo plazo, ¿no? Y se inspira en dos cosas. Primeramente, en tramos de prueba.
tramos de prueba un poco repartidos en el país, 80 secciones. Pero el problema es que con este seguimiento de tramos de prueba, y aquí es donde parece un poco lo mismo que Astro 93, ¿no? Es que pues, son tramos de prueba con sesiones estructurales de una cierta época, con ciertos materiales y con ciertos niveles de tránsito. Entonces el método del Instituto General UNAM desarrolla ecuaciones propias para predicción de deformación permanente en términos de ejes equivalentes. Ya tomamos ejes equivalentes de los desarrollos de Ashton, el eje equivalente americano, ¿no? El de 8.2 toneladas dual, ¿no? Y toma también el CBR como base inicial para caracterización de los materiales y desarrolla ecuaciones para deformación permanentes que pues posteriormente se empiezan a crear cortas, ¿no? Y empiezan a ser insuficientes para tener diseños adecuados, para soportar las sobrecargas que empezamos a tener después, sobre todo a partir de los años 90. Y también se inspira en un programa muy intenso, en una pista de pruebas circular, muy pequeña, que se construye y todavía existe y está en operación en el Instituto de Ingeniería UNAM, ¿no? Muy pequeña y en su momento muy útil, porque pues, permitió probar una gran gama de materiales en ciertas condiciones. ¿No? Se queda un poco fuera de lo que ahora se pide para las pistas de prueba, ¿no? ¿No? Pero en su momento pues, permitió fincar pues, las primeras propiedades pues, de desempeño a largo plazo de los materiales, ¿no? Y además se complementó este programa de investigación con ensayos de laboratorio en marcos de carga dinámicos, que ya empezaba a haber también adquiridos gracias al financiamiento del gobierno federal en ese momento, y pues nace pues, la primera versión del software, ¿no? De análisis y de apoyo para eso. Esta es la pantalla actual, ¿no? Porque ha sufrido mucho este método en actualización de sistemas operativos, ¿no? Esta es la actual, que además es gratuita y disponible en línea, ¿no? Para el que quiera utilizar, pero por supuesto, pues, ¿no? Como todo método, pues está muy regionalizado y está pensando en un cierto contexto, ¿no? Y bueno, usualmente esta es la pantalla de inicio y aquí uno puede elegir, pues, diseñar desde el inicio un pavimento o revisar una sección estructural existente o, pues, tener unas estimaciones de módulos. O sea, ya empezamos a hacer estimaciones de módulos para cada una de las capas, porque la parte de revisión por agrietamiento por fatiga, esa sí es mecanicista. La parte de deformación permanente es empírica en base a lo que se observó en los tramos de prueba. La parte de fatiga sí es mecanicista, es decir, que ya calcula esfuerzos y deformaciones en las capas, ¿no? Y a partir de eso estima una vida de fatiga, a partir de ciertos modelos establecidos con la pista circular de ensayo en ese momento, ¿no? Y toma como propiedades, esta es otra pantalla del método de diseño, ¿no? Esta es otra pantalla del método de diseño, o sea, por supuesto están los espesores, ¿no? Se basa en el CBR, nosotros le llamamos el BRS, valor relativo de soporte, pero le da otra interpretación. O sea, es un CBR un poco reinterpretado, ¿no? En el sentido es que le da como si fuera una interpretación en base a los métodos de equilibrio límite de Tersaghi y de capacidad de carga, y reinterpreta la prueba como si fuera pues, un pequeño cálculo de capacidad de carga a cada capa, en cada profundidad, incorpora un indicador, y por eso le llama BRSZ, ¿no? Que pondera el CBR inicial en función de la profundidad a través de una función de esfuerzos tipo businesco, ¿no? Y a partir de ahí determina pues, o estima valores de módulos de rigidez para todas las capas, ¿no? Quizás salvo no para la carpeta, ahí lo deja mucho a juicio del proyectista, y para los demás, aquí tiene un botón de sugerir, pues utiliza correlaciones también en función del BRS o CBR, ¿no? Determinada por nosotros. Aquí algo que es importante mencionar es que si van a usar correlaciones, tienen que ser las propias, no las copiadas de lo que hacen en otros lados, ¿no? Si no, esto no se valdría, ¿no? Realizar rigurosamente no se vale, ¿no? Extrapolar ecuaciones de correlación. Incorporaba ya confiabilidad, ¿no? También inspirado por lo que estaba haciendo en Ashton, ¿no? Aquí uno puede cambiar la confiabilidad. También esta otra pantalla es la que pueden observar cuando utilizan el método. Y finalmente, pues da una estimación en términos de vida previsible y lo da en millones de ejes equivalentes. Y ya en función de eso, pues uno puede decidir pues, de mejorar las capas, cambiar espesores, ¿no? Debo decir también que este método, muy utilizado todavía, pues incluía solamente base granular o base estabilizada con asfalto. Son las únicas dos capas y carpetas hechas con asfalto convencional y con módulos convencionales. Y en México, cuando hablan de un módulo convencional, que ahora diríamos con los conocimientos actuales que es un módulo a 20 grados centígrados y a 1 a 10 Hz,
de frecuencia, andamos hablando pues de 30.000 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, 3.000 megapascales, ¿no? Y pues los módulos sugeridos. Además de que es muy conservador en el sentido de que no deja usar, aunque le pongan ustedes aquí un valor muy alto de BRS o de CBR, interiormente dentro de sus cálculos que realiza lo limita a un valor máximo. Y se vuelve un método muy utilizado, sobre todo porque da, económicamente hablando, que es un tema, ¿no?, espesores menores que el método Astro 93. Y entonces en México inventamos una historia de revisar y diseñar secciones con dos métodos, ¿no?, que era con el Asphalt Institute o el Astro 93 y el método Instituto de Ingeniería de la UNAM, y de quedarnos con el que daba el menor costo, que siempre era el método Instituto de Ingeniería de la UNAM, ¿no?, porque además estaba un poco pues, con la estimación a tener carpetas no muy grandes, es decir, jamás nos recomendaba carpetas de 10 centímetros, ¿no? Entonces mucho tiempo nos fuimos con carpetas muy pequeñas, incapaces de soportar un poco la realidad, ¿no? Y eso hacía que por deformación permanente una sección estructural fácilmente cumple. Les recuerdo que son ecuaciones empíricas, no son mecanicistas, y en fatiga difícilmente cumple, ¿no? Es conocido este método un poco por esas características. Y ahora se enfrenta, y la UNAM lo está viendo porque en el transitar de los años, pues, el método pues, tiene limitaciones informáticas, pero pues, el ingeniero Santiago Corro, que lo tenía a cargo, pues finalmente fallece, ¿no? El maestro Alfonso Rico Rodríguez también pues, pasa mejor vida, ¿no? Se pierde la inercia, ¿no? Y es que, aunque es un esfuerzo institucional, yo siempre digo que el esfuerzo institucional lo hacen las personas institucionales, ¿no? O sea, primero son las personas y dentro del apoyo institucional. Y entonces llega a un impasse, ¿no? Es decir, se bloquea el desarrollo. Y ahora, pues ya hay jóvenes que llegan a hacerse cargo en la UNAM de los equipos con nuevas ideas. Y claro, ahora van a reformular, y está en proceso, ¿no?, el método estructural de la UNAM para tomar módulos, no CBRs, ¿no? Aunque claro, puede persistir un poco alguna correlación siempre y cuando sea válida. Tránsito vehicular, ya no ejes equivalentes, sino espectros de carga. De hecho, como gusta la guía mecanicista Astro Nueva. Clima, de alguna manera, aquí no creo que lleguemos a tomar lo que la guía Astro Mecanicista Nueva está considerando, pero sí necesita mejores capacidades informáticas y una nueva interfaz. Entonces, es un método que está en un periodo de reformulación, por llamarlo ahí, ¿no? Como un buen jugador de equipo de fútbol que llega a su límite y pues requiere de algún modo cambiar de equipo para continuar su carrera de forma exitosa, ¿no? Así como Messi dejó el Barcelona para irse al PSG, bueno, pues ahora pues esperemos que esto también y seguramente así hacer buenos. Esto ha generado una dinámica importante en México porque pues, efectivamente se ha desarrollado a través de grupos de investigación en el tiempo, gente comprometida y pensando en esto, con algo de apoyo gubernamental que debo decir que ha ido disminuyendo en el tiempo, cada vez es más difícil contar con ellos. Otra vez es cuestión de coyuntura. Entonces hay un esfuerzo académico inicial que hay que hacer, efectivamente, sobre todo porque permite presentar los avances de una forma académica y después incorporarlos de una mejor manera en la realidad. Y bueno, pues ya en los años 90, ¿no?, pues el Instituto Mexicano del Transporte empieza a hacer cosas. Ahora déjenme platicarles de esta herramienta que llamamos ahora el MTPI 3.0, ¿no?, que toma conceptos mecanicistas, porque esto lo desarrollé yo con un grupo de investigación en ese momento, empezando por comprar un primer equipo traxial cíclico y trabajando mucho en módulo resiliente y deformación permanente, ¿no? Y poco a poco fuimos pues, adquiriendo otros equipos, compramos otro equipo de módulo resiliente para material granular, o sea, para poder hacer ensayos en especímenes más grandes, ¿no? Empezamos a atender servicios pues, de estudio de materiales nuevos y de aditivos con estos equipos. Posteriormente compramos pues, equipos de módulo dinámico en mezclas asfálticas, compactador giratorio, etcétera, etcétera. Y cuando empezó la presentación del protocolo AMAC, ¿no?, es decir, nuestro protocolo de diseño de mezclas asfálticas de alto desempeño, pues en el año 2008, ¿no?, pues entonces impulsamos que las empresas privadas, y la verdad es que se ha logrado bien, compren equipos y ahora ya hay muchos equipos privados, laboratorios privados que cuentan con todos los equipos para determinación de SuperPape y para obtención de módulo dinámico.
Y también algunos, todavía menos, pero bueno, vamos creciendo en lo que es fatiga de cuatro puntos. Pero sobre todo, y era el objetivo de esta herramienta mecanicista desde el inicio, ¿no? Y tomamos la idea de los espectros de carga del desarrollo de la guía ASTO, de la nueva, ¿no? Fuimos con ellos, los invitamos en fines de los 90, mucha gente de Rafael Howey vino con nosotros a platicar lo que estaba haciendo. No, gente de Texas nos enseñó cómo trabajar espectros de carga. Nos dimos cuenta que en México teníamos información que no habíamos procesado y bueno, la empezamos a procesar, ¿no? Esta es la interfaz actual de esta herramienta, ¿no? Que toma ya datos del tránsito vehicular que en México siempre están presentes para todas las vías en los manuales de datos viales y que se miden frecuentemente, pues, de TDPA, factores de distribución y clasificación vehicular, ¿no? Pero empezamos a incorporar, pues, y como ven aquí en la pantalla del software, los espectros de carga. Así ya decidimos no utilizar, ¿no?, ejes equivalentes, hacer cálculos de esfuerzos de formaciones a partir de estos datos. E incluso tenemos una parte de análisis probabilista para la revisión de la sección estructural. Tenemos una forma de modos de deterioro aquí, ¿no?, donde podemos cambiar, pues, las leyes de deterioro por fatiga y por deformación permanente, ¿no? Es decir que, pues, por ejemplo, así como decía Álvaro González, se puede tomar como referencia, ¿no?, un cambio brusco en la práctica de cada país, pero tomar una herramienta, ¿no?, como esta, por ejemplo, ¿no?, pueden tomar la que ustedes quieran, ¿no? Y aquí es muy fácil ajustar los tipos de vehículo. Aquí hemos puesto con clasificación vehicular en la notación mexicana los más comunes, vehículos de carga fundamentalmente, ¿no? Y sobre todo incluimos los espectros de carga, es decir, estas distribuciones de frecuencias, histogramas, pero los ajustamos matemáticamente para que fueran funciones continuas. Entonces aquí tenemos la distribución de frecuencias de pesos para el eje sencillo normal, que es el direccional, el dual, el tandem y el tridem, ¿no? Y entonces a partir de los datos de TDPA y clasificación vehicular, pues lo que hacemos interiormente en el software, pues descomponemos por ejes. A cada eje le asignamos una distribución de cargas, ¿no? De hecho, aquí están marcadas las cargas legales, porque en México las carreteras importantes van siempre sobrecargadas. Creamos escenarios de carga, ¿no? Estos son escenarios artificiales obtenidos a partir de la interpretación de datos de pesaje en México. Y además tenemos forma de crear espectros de carga sintéticos. Por ejemplo, con datos de Paraguay podríamos así crear espectros adecuados, ¿no?, para la red paraguaya. Tenemos un modo avanzado para dar datos nuestros, ¿no? Ahora en México empezamos a tener cada vez, y sobre todo con concesiones, que han entendido el mensaje, están haciendo sus propios pesos con estaciones WIM y revisando con este software, porque no se puede hacer con el ASTO 93, ¿no? Sí se puede hacer con el nuevo guía ASTO, la nueva guía ASTO mecanicista, pero claro que a partir de esto requieren otros 3.000 datos, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer diseños y a revisar con esta información, con secciones donde podemos considerar con métodos de elasticidad multicapas, cualquier número de capas. Aquí podemos poner el gran número de capas que queramos. Claro, aquí lo recomendable siempre es analizar una sección estructural suficiente, no hay que abusar, porque si abusan, pues después saber de dónde obtienen las propiedades para todos, porque aparte el espesor, los módulos tienen un sentido mecanicista, ¿verdad? La capa asfáltica, pues viene, pues, los niveles de módulo dinámico, que dependen de temperatura y frecuencia, y eso sí dependen de cada región, de cada país. Los módulos de base granular, que aquí, aunque tiene este valor, ya no es una base granular, porque, y es otra ventaja de los mecanicistas, podemos ya obtener módulos resilientes, ¿no?, o módulos elásticos en cualquier material, ¿no? Entonces se abre la gama de materiales que podemos utilizar, nuevos o viejos, ¿no?, tanto para las capas granulares como las que están abajo, ¿no? Las capas dentro de la notación mexicana, hablamos de capa, base, subbase, y después vienen las terracerías, y en las terracerías viene lo que llamamos parte superior de las terracerías, que es la subrasante, y después las... Entonces, aquí podemos revisarlas y además tenemos un módulo probabilista, ¿no?, sobre todo para tomar en cuenta los cambios en el tiempo, ¿no? Es decir, que aquí podemos hacer... Tengo ruido de fondo, no sé si hay un problema. Pero bueno, aquí lo que quiero comentar es que podemos hacer un análisis probabilista en base al módulo, asignarle un coeficiente de variación y un coeficiente de confiabilidad, y entonces revisar con cuestión probabilistas el comportamiento de la sección.
Y bueno, la verdad es que es una herramienta fácil de usar, una interfaz realmente cómoda, pero que sí requiere, un poco como decía Álvaro González, una investigación previa de conocimiento de materiales de la región. Por ejemplo, una cosa que hicimos hace poco para los corredores carreteros principales del país, que están ahí mostrados, haciendo uso, porque realmente en México ya no construimos pavimentos nuevos en demasía. Ahora lo que estamos haciendo pues, es analizar pues, la vida remanente, ¿no? La vida remanente pues, de los pavimentos existentes. Y lo que hicimos, por ejemplo, es tomar datos de auscultación del 2018, obtenidos dentro de las campañas anuales que realizamos, y por ejemplo, de esos datos de auscultación, para meterlos directamente en un método mecanicista es mucho más directo, ¿no? Conocemos el tipo de pavimento, que en México sigue siendo asfáltico, conocemos los tipos de base que realmente existen, sigue siendo granular, aunque ya hay proporción creciente de base asfáltica y base cementada, ¿no? De los tipos de materiales en su base o su rasante. Conocemos los espesores, sus variaciones representativas, ¿no? De la red carretera en operación. Conocemos los módulos retrocalculados de capa asfáltica, de las bases de todo tipo, ¿no? De los subrasantes, de tal forma que en adición con el TDPA y con la distribución de composición vehicular, es decir, todo lo que acabo de mencionar lo tenemos que conocer, ¿no? Para poder hacer este tipo de cálculos, ¿no? Pues hemos hecho pues, análisis de vida remanente, ¿no? Mecanicistas, que de otra manera sería más difícil hacer con toda la información que se obtiene de estas campañas de auscultación. Y bueno, tenemos espectros, pues tenemos análisis como este para cierta carretera, donde tenemos la durabilidad en tiempo con respecto al agrietamiento por fatiga para diferentes escenarios de carga que son relacionados con el conocimiento previo de espectros de carga que podemos obtener. Y retos actuales, pues sí, queremos incorporar pavimentos de concreto, estamos en eso, pavimentos de larga duración. Hay cada vez más petición de WIM y de ajuste de espectros de carga. Tenemos el detalle climático todavía. Y allá el último, dejé la parte no lineal, que todavía la estamos dejando pendiente, no creemos que sea tan relevante en el corto plazo. Del método ASTO 93, solo voy a decir para terminar, lo que dicen la misma gente de ASTO que nos comentaban cuando venían a capacitaciones, ¿no? Está muy limitado en cuanto a tipos de subrasante que se usaron en el experimento, los tipos de niveles de carga y equipos de construcción. El número de ejes equivalentes que se puede usar con confiabilidad llega del orden de 20 millones de ejes equivalentes acumulados. Y en México yo creo que pues ahí empezamos. Todas las carreteras importantes en México tienen de 100 millones de ejes equivalentes acumulados para arriba, ¿no? En 20 años de cálculo. ¿No? Tenemos un gran número de fallas debido a una deficiencia en la concepción estructural. Queremos incorporar nuevos materiales que no se pueden en ASTO 93, nuevos procedimientos de construcción o de control de calidad, cambios de pautas y regulaciones diferentes de acuerdo a la normatividad, los problemas de sobrecarga importantes que estamos teniendo. Y por eso, y con esta termino, pues en esta línea del tiempo de lo empírico a lo mecanicista, está lo empírico mecanicista, es un gráfico muy común que se suele presentar, ¿no? Queremos estar en lo más mecanicista que se pueda, ¿no? La verdad es que estamos un poco empírico mecanicista, un poquito más avanzados unos que otros, ¿no? El estado de la práctica sigue siendo un poco empírico, con el uso, pues, sobre todo del ASTO 93, pero yo creo que pues, no podemos negar el futuro y la visión a dónde nos tenemos que encaminar. Y bueno, yo aquí termino mi presentación y pues estoy pendiente a cualquier comentario y pregunta que pudieran tener. Muchas gracias, profesor. Andrea, empiezo con las preguntas, si te parece. Así es, muchas gracias, ingeniero Paul Garnica, por su excelente presentación. Adelante, ingeniero Paniagua. Gracias, profesor. Buenísimo. Empiezo con las preguntas. La primera es Sebastián Yaninoto. Y dice, ¿cree usted que la cal es el principal o mejor material para estabilizar los suelos dispersivos? Y pregunta la experiencia en México. Sí, bueno, digamos que la cal, al igual que el cemento, a mí me siguen pareciendo
Y conste que yo no vendo ni cal ni cemento, pero me siguen pareciendo los mejores materiales para estabilización. Y de hecho me gusta más un poco la filosofía francesa de combinar cal y cemento, ¿no? Por ejemplo, los franceses en su catálogo tienen una serie de aditivos que le llaman lechadas para carreteras, ¿no? ¿No? Que tienen proporciones diferentes de cal y cemento de acuerdo a la aplicación y al tipo de suelo y clima, ¿no? Yo creo que sería algo que sí deberíamos copiar de buena fe, es decir, tener un catálogo no de pura cal ni de puro cemento, sino de productos ad hoc para estabilización de carreteras. Dicho eso, la cal sigue siendo un excelente material. Ahora hay que saber que todo aditivo, y eso lo hemos aprendido también, tiene un alcance. No es para todo tipo de suelos, ¿verdad? ¿No? En ciertos tipos de suelos, sobre todo los muy plásticos, con mucha humedad, etcétera, son muy buenos para la cal. Suelos más granulares, con pocos finos, son muy buenos para el cemento, ¿no? Y entonces hay que saberlos usar en cada caso, porque cada uno, por supuesto, tiene sus limitaciones y su alcance. Entonces, la cal siempre se ha usado en México, ¿no? Últimamente hay un renacimiento fuerte en el uso de la cal. Incluso pues, en los proyectos de investigación que hemos hecho en el tiempo, muchos han sido con empresas de cal de México, ¿no? Aunque ahora yo sé que andan con representación en muchos países de Sudamérica y que si algunos de ustedes van a Cancún, pues por allá se lo van a topar. Muy bien. Otra pregunta la realiza Nicolás Portet y dice, las correlaciones utilizadas, deducidas del Instituto de Ingeniería en el DISPAC 5, ¿hasta qué valor máximo de CBR son válidas? ¿Y qué recomendaría para suelos muy buenos, con CBR altos? Sí, esa es una pregunta muy buena, porque yo soy enemigo de las correlaciones, debo decir. Sobre todo por el uso indiscriminado y extrapolación que se... Porque si hiciéramos correlaciones en función del CBR y a la fuerza que se requiera o en función al peso volumétrico, hasta en el caso de las personas diríamos que alguien por ser gordo es una mejor persona, ¿no? ¿No? Es decir, por cuestiones físicas, y eso no es así en ningún caso. Las correlaciones se basan si acotamos bien la utilización, ¿no? De hecho, la guía ASO 93, su famosa ecuación que yo creo que ha provocado más perjuicios que beneficios de multiplicar 1500 CBR para obtener módulo, ¿no? Ahí dicen las letras chiquitas y ahí lo dicen en el anexo número 42 de la página 3200. No es cierto, lo digo así de referencia, ¿no? Que ese CBR es para suelos menores del 10%, y además es un CBR saturado, y obtenido para que sea válida la correlación para un módulo resiliente, porque de un lado está el CBR, por el otro lado está el módulo resiliente, ¿no? Que corresponde a un esfuerzo de confinamiento de 0 kilopascales y un esfuerzo de veedor cíclico de 69. Y solamente valdría para obtener ese valor de módulo resiliente, muy limitado. El DISPAP obtuvo para valores mayores, pero no demasiados, ¿no? Es decir, los suelos más finos les pone 15% a las bases, ¿no? Materiales limosos les pone 20-30%, a los materiales de base los limita a 80-90%. No podemos usar más porque el CBR, de hecho para mí en parte ya del 90%, ya no se puede interpretar, ¿no? El CBR nació para identificar suelos blandos con problemas de plasticidad, no nació para identificar bases estabilizadas con cemento que tienen módulos de 2000 megapascales o más, ¿no? Entonces también el DISPAP tiene unos rangos, pero los tiene muy bien definidos, porque además internamente, aunque tú le pongas un valor de CBR más, toma internamente un valor menor y te lo avisa. En esa misma línea, Sebastián Janinoto pregunta, ¿existe algún método en campo que hayan estudiado para obtener módulos resilientes en las capas estructurales en servicio ya operativas? Sí, bueno, es otra buena pregunta, ¿no? Y además que permite reafirmar la importancia de pasarse a mecanicista. Es decir, estamos interpretando mecanicista de flexiones, realmente es lo que nos dedicamos en México, ¿no? O sea, no podemos andar jugando con interpretaciones de coeficientes de capa que no sabemos de dónde los vamos a sacar. Y máxime con todas las diferencias de propiedades y materiales que podemos obtener, ¿no? La verdad es que el método vigente, válido para cuestiones de retrocálculo, o sea, es a partir del efectómetro de impacto, ¿no? Y es que este es un problema fundamental, ¿no? Requeriríamos más discusión, por supuesto, y una clase. Una cosa es el módulo resiliente de laboratorio,
que sigue un protocolo, un proceso de fabricación y que tiene un fin de utilización para futuros pavimentos, ¿no? Otra cosa es el módulo que pudiera tener un pavimento que tiene 10 años en operación. El concepto es muy diferente. Cada uno obedece a una normativa de teórico, ¿no? Para empezar, una teoría conceptual para interpretar, y luego una prueba de laboratorio para operar. Y por eso los módulos retrocalculados con el pavimento existente, en principio, no tienen nada que ver con el módulo resiliente de laboratorio. Y por eso la mejor forma y más racional, la verdad, es dejar el pavimento como está, no andar recuperando materiales y llevarlos al laboratorio, sino hacer análisis no destructivos, ¿no? En la mayor manera posible, ¿no? Entonces, el mejor método, mecanicísticamente hablando, es retrocálculo. De modo, sí, es un módulo teórico, sí, pero es la mejor forma en la actualidad para poder obtenerlo, y por lo tanto, como mostré un poco al final, con esos valores podemos hacer revisiones mecanicistas, ¿no? Esa es la mejor forma me parece a mí, de poder obtener los módulos, ¿no? A reserva de que no son comparables. Bien, hoy en Paraguay tenemos 2 deflectómetros. En México, ¿cuánto tienen? Pues mira, con el tiempo lo que hemos exigido además es que todo equipo que quiere medir en carreteras tiene que pasar al IMT a calibrarse. Bueno, el IMT ahora es víctima del éxito porque ahora tenemos una cola inmensa de equipos que miden IRI, que miden roderas, que miden video, que miden deflectómetros, que miden fricción, que miden macrotextura, y con el tiempo cada vez son más, ¿no? En lo que son deflectómetros, en México, pues yo creo que fácil hay 30 empresas que tienen deflectómetros de tipo FWD, ya de haber unas 15 que tienen HWD para cuestiones de aeropuertos, que también es muy utilizado, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahora lo que yo quisiera tener es el que les contaba de alta velocidad, pero no nos alcanza el dinero todavía para tener uno, pero va a llegar, ¿no? Pregúntenme en 10 años o menos, yo creo que en México vamos a tener uno circular. Tengo entendido que el TSD está operativo o no en México. No, el TSD no está en México. Lo que hay en México circulando es el curviámetro, ¿no? Es decir, hay 3 curviámetros circulando. Este equipo español que permite medir deflexiones, pero lo hace a 40 kilómetros por hora. Y sobre todo obtiene deflexión central y no obtiene fácilmente la cuenca completa, ¿no? Y entonces, para cuestiones de red, anda el curviámetro como complemento a los deflectómetros convencionales, ¿no? A los FWD, que son los que realmente más trabajo tienen, ¿no? En la red CAT. Porque el TSD circula a 100 kilómetros por hora y obtiene la cuenca completa de deformaciones, ¿no? A cada 10 metros o menos, ¿no? Y es más, ya acaba de medir y ya te da el retrocálculo y te da todo eso, ¿no? Ya están en Estados Unidos, hubo una competencia en un tiempo entre el Rolling Way y desarrollos americanos, ¿no? Acabaron ganando los daneses, ¿no? Curiosamente, de ahí vino la patente también del FWD inicial, ¿no? Por los daneses, ¿no? Y ya en Estados Unidos hay 3 TSD, uno por la frontera con México midiendo, y pues lo queríamos traer ahí, pero pues anda muy ocupado, ¿no? En Cancún va a andar el profesor Gerardo Flinch, en Virginia Tech, que ha estado a cargo del uso del TSD. Él les podría platicar cómo le ha ido, pero ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo de que empiece a penetrar, claro, un poco como el iPhone 13, ¿verdad? De algún modo. Muy bueno. Otra pregunta del CIES Prieto, y él consulta cuál es la confiabilidad de usar el software del IMT PI3 en nuestro país, o está solamente adaptado a México. Bueno, está adaptado a México en el sentido, y como decía un poco Álvaro González, ¿no? De que hemos trabajado todo el tiempo pensando en materiales mexicanos, ¿verdad? Yo siempre he sido defensor de los materiales de cada país, ¿no? Es decir, hay que estudiar y entender el corazoncito, ¿verdad?, de cada uno. Es particular de cada uno, ¿no? Y tienen por lo mismo, pues, sus curiosidades que hay que identificar. No se vale, por supuesto, no se vale interpolar o extrapolar experiencia de otros países, como dice Álvaro. Más vale tener la de cada región, la de cada país. Pero una vez dicho eso,
la verdad es que también, pues, tal como está implementado, es fácilmente extrapolable, ¿no? Yo creo que si hiciéramos, suponiendo, nada más estoy suponiendo, un proyectito conjunto con la Asociación Paraguaya de Carreteras, ¿no? Yo creo que rápidamente podríamos, en base a los materiales que tienen, claro, hay que estudiarlos, pero ustedes los conocen, o sea, que ustedes conocen sus materiales desde el punto de vista del límite de geometría CBR y algunos parámetros adicionales, y yo entiendo muy bien lo que es módulo resiliente, ya tenemos 20 años haciéndolo, y sé un poco lo que le duele, es decir, no es muy difícil pensar en qué orden de módulos andan ustedes, y por lo tanto se puede incorporar. También para la capa asfáltica, ¿no? Con algunas buenas ideas y ajustes, ¿no? La verdad es que, y aquí, y de hecho un poco el MTP y así nace, no venimos a decir lo que proponimos en su momento, no es sustituir nada, porque estamos de acuerdo con Álvaro en que los cambios son graduales, ¿no? Y lo que dijimos es, no, diseñen como quieran, lo permite un poco la legislación mexicana, y revisen, o sea, el diseño que obtengan en capas, revisen con el MTP, para darse cuenta si hay una deficiencia, sobre todo por sobrecarga, ¿no? De hecho, nosotros comparamos mucho el método de la UNAM con el nuestro a propósito, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y claro que si estamos en cargas legales, los dos métodos funcionan. Pero si estamos en sobrecargas, el DISPAP se queda corto. Y en ese caso, el MTP lo que te dice, o incluso con Astro 93 lo que te dice es, cuidado, tienes una deficiencia. Y en el caso mexicano casi siempre es de capas profundas, ¿no? Es decir, de subrasante, de falta de módulo, de subbase, de falta de módulo, o de base, de falta de módulo. Porque la mejor política de diseño es tener los mejores materiales en capas inferiores. O sea, no podemos estar, al menos en México es lo que estamos tratando de hacer, reconstruir, ¿no? Ni rehabilitar en capas inferiores, sino mantener la preservación en capas superiores cuando sea necesario. Muy bueno. La pregunta de César Paiva dice, ¿qué experiencia tiene con el Astroware en México? ¿Se puede adoptar a otros países como Paraguay? Bueno, el Astroware tiene la ventaja que los gringos no quieren venderlo, ¿verdad? Porque eso de cobrarte $7,500 anuales por una licencia, ¿no? Híjole, ¿no? Ahora, el Astroware, cuando estaba en diseño, digamos que en las fases de prototipo, lo usamos mucho con la gente de la Feria del Huawei porque era libre, ¿no? Y es ahí donde aprendimos un poco sus cuestiones interiores, ¿no? Ya que está a la venta oficialmente, pues a través de algunos proyectos privados, pues hemos tenido algún año las licencias, ¿no? De hecho, acaba de vencer mi licencia en julio pasado, ¿no? Ahorita estoy viendo qué proyecto me quiere pagar mis $7,500, ¿no? Pero yo lo uso más para, voy a decir, para jugar, ¿no? Me permite comparar, me permite ver cómo va, porque es muy complicado, ¿no? Es complicado porque te pide, y me parece muy bien como visión, ¿no? De un poco lo que hay que hacer, pero figúrate que hace un cálculo de deterioro de cada 8 minutos en los 20 años de diseño. Y en cada 8 minutos define los valores de propiedad, ¿no? Porque, claro, cambia la temperatura, cambia la humedad, cambia todo, ¿no? En el tiempo. El primer problema, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer yo para estimar el clima? Imagínate, si en México no somos capaces de decir si va a llover el día de mañana, ¿no? Ahora decir cuál va a ser el clima que va a ser a la mitad de la capa subrasante, ¿no? O cuál va a ser el clima a la mitad de la capa asfáltica con confiabilidad, pues no es tan directo, ¿no? Ellos te piden estaciones climáticas cercanas al sitio de proyecto con al menos 30 años, con datos horarios medidos cada hora de al menos 10 variables ambientales. Lo hicimos en México, de hecho, tenemos datos climáticos mexicanos adaptados para correr. Incluso generamos algoritmos para completar los datos faltantes, porque no tenemos todos, ¿no? Y por supuesto, lo que sí teníamos y tenemos son los espectros de carga, ¿no? Eso sí lo teníamos desde el inicio y los hemos usado. He comparado con el MTP y con Astroware en ciertos casos puntuales. La verdad es que me gusta más el mío, el MTP, ¿no? Más fácil, más rápido, más claro, más entendible. Sí, no tengo todos los datos, pero con probabilista, con un buen coeficiente de variación, el resultado final acaba siendo muy comparable.
Ya hay proyectos en México, sobre todo en pavimentos de concreto, que ya están pidiendo, no sé por qué, es que en México hay mucha variabilidad, el Astoware para diseñar, ¿no? Entonces ya me han pedido asesoría para que un diseño de concreto pues pase con Astoware, que es bastante exigente, ¿no? Y en el caso de pavimentos de concreto, el gran problema es el gradiente térmico. Pero bueno, esa es otra historia. Muy bien, una última pregunta. Y si al momento de diseñar existe una discriminación entre diseñar obra de concesión y obra pública en México. Sí, algo sí le preguntaban a Álvaro también. No, no hay diferenciación, ¿no? Ninguna. De hecho, en el caso de la concesión, que cada vez son más, de veras que, como decía Álvaro González, el concesionario tiene por contrato además lo que tiene que cumplir, ¿no? Y lo que tiene que cumplir son sus indicadores de desempeño, que además son como del orden de 16, ¿no? De los cuales 6 son de pavimento, los clásicos, ¿no? Es decir, IRI, roderas, agrietamiento, deflexiones, microtextura, macrotextura. Pero aparte está pues, señalamiento vial, limpieza de derecho de vía, ¿no? Un indicador de taludes, otro de drenaje, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Hay una serie de cuestionamientos que tiene que cumplir. Y el concesionario es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Por decirlo así. Que de algún modo me parece adecuado, porque es su dinero el que está ante eso.